En el caso del presidente, que no tendría sentido una detención preliminar de 10 días por las connotaciones políticas y por la trascendencia que tiene el desempeño de la función presidencial. Desde mi criterio personal, una detención preliminar es inaceptable. Y si hablamos de una detención o una prisión preventiva durante esa segunda etapa después de la indagación, entiendo yo que tampoco podría ser objeto de una solicitud requiriendo una prisión preventiva. Hablando de padres, vamos a hablar lo que justamente estamos comentando antes de la pausa sobre la investigación del presidente Pedro Castillo, cuyo abogado Benji Espinosa anunció que va a presentar un recurso de nulidad de cualquier acto de investigación en su contra, aludiendo, según el abogado Espinosa, que la Constitución precisa que un presidente en funciones no puede ser acusado y por ende, dijo él, tampoco puede ser investigado. De este tema muchas preguntas también, Pedro. Por muchísimas. ejemplo, un presidente, bueno, en este caso es el primero en la historia del país, ¿se le puede dictar prisión preventiva en plena función? ¿Se le puede dictar impedimento de salida del país? El abogado Espinosa se adelantó a ese escenario. ¿Y qué dijo? Bueno, lo que él mencionó era que no podría aplicarse. Que sería una vacancia disfrazada. Una vacancia disfrazada. Sí. Y que además el presidente tendría que estar abocado a responder la investigación y no a gobernar. Pero ¿qué tanto de cierto tiene lo que dijo Benji Espinosa, el abogado del presidente Pedro Castillo? De este tema hablamos, Katiuska, con Luis Lamas Pucci, abogado penalista, que lo tenemos en la comunicación. Doctor Lamas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Pedro Paredes. Katiuska Torres, a su disposición. Señor Luis Lamas Pucci, en primer lugar, lo que ha dicho el abogado del presidente Pedro Castillo, bueno, uno de ellos no tiene un pool de abogados, Benji Espinosa, va a solicitar la nulidad absoluta de la investigación que el día domingo, pues todos los peruanos conocimos, investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué dice la justicia peruana? ¿Qué dice la ley? Lo primero que habría que dejar en claro que no se trata propiamente de una investigación. Se trata de una indagación. Hay una diferencia consustancial entre ambos términos porque procesalmente hablando, una cosa es indagar y una situación muy diferente es investigar. Lo que ha dispuesto el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, es una indagación. La indagación, a diferencia de la investigación, es la recopilación de información y solo la realización de actos que por su naturaleza están considerados como inaplazables. Una vez que termina la indagación, se puede lograr tipificar algunos hechos, identificar a los posibles autores y ahí recién se apertura una investigación preparatoria que puede durar 3 años, la investigación preparatoria, sin perjuicio del tiempo que también puede durar la indagación en los términos como lo he explicado. Una vez que se ha agotado la indagación y una vez que ha terminado la investigación preparatoria, recién se puede hablar de una acusación fiscal. Son conceptos, términos y plazos que están taxativamente establecidos en el Código Procesal Penal. Por lo tanto, creo yo que lo primero que hay que dejar en claro que se trata solamente de una indagación. Una indagación que realmente yo no sé cuál es el tiempo que debe durar esta indagación. Hay casos de indagaciones que pueden durar 2 años o 3 años para recién formalizar la investigación preparatoria y de acuerdo a las normas procesales penales, una investigación preparatoria, cuando se ha logrado identificar a los posibles responsables, puede tener incluso un plazo también de 36 meses hasta que recién se formaliza la acusación. Entonces, si nos ceñimos estrictamente a los términos, a los conceptos y a las palabras que están taxativamente denominadas en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, el presidente de la República solamente puede referirse en ese tema al ámbito de la acusación, pero no está redefinido ni en términos objetivos o ampliatorios que el presidente pueda estar al margen de una indagación y de una investigación. Y ahí radica la diferencia consustancial
entre lo que dispuso la doctora Zoraida Ábalos, que efectivamente dijo que el presidente solamente podía ser objeto de una acusación y por lo tanto quedaba excluida cualquier tipo de investigación, y lo que acaba de resolver el actual fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, que sí considera, entiendo yo, que el artículo 117 de la Constitución Política solamente habla de acusación y no incluye el concepto de indagación ni de investigación. Pero doctor Lamas, entendiendo que hay mucho de interpretar, por interpretar en la Constitución Política, tanto así que el Parlamento hace normas interpretativas de lo que dicen ciertos artículos constitucionales, no, ¿por qué no sería correcta? Yo le quiero la redundancia de la respuesta que nos está alcanzando para que quede más claro. ¿Por qué no es redundancia. La redundancia. Yo me ciño estrictamente a los conceptos y a las palabras que están señaladas en la Constitución Política. Yo le entiendo. La Constitución Política en ese sentido es absolutamente clara al referirse solamente a la acusación. Sí, no es cuestión de una interpretación antojadiza de mi parte. Claro, yo leo la Constitución yo le entiendo ese punto. Sobre la base de mi experiencia deduzco que solamente habla de acusación. Claro, yo le entiendo ese punto, doctor Lamas. Lo que pretendo decirle es que la redundancia y la respuesta que le voy a pedir una vez más para que nos explique mejor, porque uno podría tomar la interpretación que hace Benji Espinosa y él podría decir, bueno, para que un presidente sea acusado, primero tiene que ser investigado. Y por lo tanto, si se prohíbe la acusación, también se tiene que prohibir la investigación. No, es que esas interpretaciones no caben cuando uno da lectura a los principios que rigen la Constitución Política y a la democracia. La democracia se caracteriza justamente porque hay que proteger y corroborar lo que está establecido en la Constitución Política. Y las palabras, los conceptos y los verbos son absolutamente definidos. No podemos darle interpretaciones dependiendo de los personajes, las circunstancias, el momento, la temporalidad de los hechos para tratar de darle, digamos, una interpretación extensiva a la Constitución Política. No lo dice Benji ni lo digo yo, lo dice la Constitución Política y así lo establecieron los que redactaron la Constitución Política que actualmente está vigente en el Perú. Señor Lamas Puccio, creo que todos tenemos muchas preguntas frente a esta indagación y gracias por esta aclaración. Dentro de esta indagación se puede dictar prisión preventiva al presidente Pedro Castillo y le sumo otra pregunta. ¿Se puede dictar impedimento de salida del país sabiendo que él es funcionario público y que siempre está viajando? Usted, por favor, aclárenos estas preguntas. Vamos por partes. En la etapa de la indagación, que se conoce también como la investigación preliminar, solamente cabe, de acuerdo a las normas procesales penales, una detención policial que puede tener un máximo de 10 o 12 días cuando se trata de organización criminal. Cuando hablamos de prisión preventiva, que puede tener un máximo hasta de 36 meses o 3 años, necesariamente la prisión preventiva se da en el ámbito de la investigación preparatoria y no en el ámbito de la investigación preliminar. Creo que es importante dejar en claro esas dos contingencias que establecen las leyes procesales penales. En el caso del presidente, que no tendría sentido una detención preliminar de 10 días por las connotaciones políticas y por la trascendencia que tiene el desempeño de la función presidencial, desde mi criterio personal, una detención preliminar es inaceptable. Y si hablamos de una detención o una prisión preventiva durante esa segunda etapa después de la indagación, entiendo yo que tampoco podría ser objeto de una solicitud requiriendo una prisión preventiva, porque se trata ni más ni menos que el presidente de la República que está en el ejercicio de sus funciones, a excepción de que pudiera haber sido, me imagino yo, sorprendido en estado de flagrancia cometiendo un delito en la cual tendría que intervenir ya el Parlamento y la Comisión Permanente del Congreso para poder tomar una decisión en el hipotético caso que se tratara de un estado de flagrancia. Pero acá estamos hablando solamente de una indagación. Por lo tanto, pensar que preliminarmente el presidente podría ser detenido, desde mi opinión personal, eso es imposible, es inviable. Sin embargo, durante la etapa de la indagación, en esos mismos términos, el fiscal lo que está haciendo es indagando. Y para poder solicitar una coacción o un recorte de los derechos fundamentales, como podría ser restringir
la posibilidad de que el presidente saliera de la República, el fiscal tendría que recurrir a un juez de tutela, a un juez de garantía, y tendría que fundamentar de manera absolutamente clara y precisa cuáles son las razones por las que se requeriría, en principio, detener preliminarmente al presidente de la República, sin perjuicio y sin soslayar lo que acabo de señalar, en el sentido de que el estado de flagrancia posiblemente podría posibilitar una detención preventiva en el caso que así sucediera. Pero como estamos en una etapa de indagaciones, ¿no? Y además considerando que para que el presidente pueda salir del territorio nacional necesita de la autorización del Congreso y del Parlamento por un número determinado de días, porque si no se produce la vacancia presidencial, es lógico pensar y entender y comprender y aceptar que el presidente de la República, aun cuando saliera de la República o saliera del territorio de la República, con autorización del Congreso, como ha sucedido en otras oportunidades, tendría que regresar dentro del plazo establecido, porque de lo contrario se tendría que declarar su vacancia en los términos como lo estoy manifestando, ¿no? Pero, doctor Lamas, estamos de repente un poco hablando solamente lo que la labor que en estos momentos el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, va a desarrollar. Sin embargo, la Constitución también habla del juicio político. ¿Cómo se aplica esta figura del juicio político en torno a la figura presidencial? ¿En qué momento, en qué etapa de la investigación o de esta labor fiscal va a entrar a tallar el juicio político que se determine en el Parlamento? Es que, como tú lo acabas de manifestar muy certeramente, entendemos que se trata de dos tipos de juicio. El juicio judicial, que se ventila a través de las acciones del Ministerio Público con la tutela del Poder Judicial, y este juicio judicial termina en una sentencia condenatoria, a diferencia del juicio político que se desenvuelve en el foro parlamentario, en la que los parlamentarios o los congresistas, dependiendo de las agrupaciones políticas, deciden situaciones como la inhabilitación en el ejercicio de la función o la incapacidad moral, como lo hemos visto en dos oportunidades. Son dos situaciones totalmente distintas y diferentes, que incluso en términos de análisis propio, un juicio penal puede durar varios años, mientras que una solicitud de vacancia por incapacidad moral o una denuncia penal por la comisión de un delito, como el caso de la investigación que se está realizando en el Parlamento por el delito de traición a la patria, la máxima decisión que puede tomar el fuero político, el Parlamento, es la inhabilitación en el ejercicio de la función que está desempeñando un mandatario público de las características del presidente. Mientras que en el fuero penal, en la justicia penal, ya no se resuelve el tema de la inhabilitación. Lo que se estaría discutiendo en el sistema de justicia penal, conforme a estas investigaciones, es un tema inherente a la responsabilidad penal de acuerdo a la conducta que habría desempeñado el presidente, que necesariamente tendría que estar tipificada como delito en el Código Penal. En otras palabras, el fuero parlamentario lo máximo que puede hacer o es la vacancia presidencial o la inhabilitación en el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de que una vez que la persona es inhabilitada pueda ser denunciada ante el Poder Judicial para que, además de haber sido inhabilitada, también responda en términos de responsabilidad penal. Es decir, son dos situaciones totalmente distintas, diferentes. Cada uno tiene sus propios procedimientos, sus propias decisiones y sus propias connotaciones. Pero, doctor Lamas, y el antejuicio político, perdón, no es antejuicio político, me corrijo, y el antejuicio, esta figura que, por ejemplo, recuerdo mucho, se aplicó en la acusación que se hizo en el caso de los CNM Audios con los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, que antes de que sean procesados dentro del fuero judicial, tenían que primero ser acusados dentro del Parlamento. Esta figura del antejuicio, que es otra figura más allá del juicio político, el antejuicio, ¿en qué momento entra a aplicarse en una investigación sobre una figura presidencial? Entra a tallar cuando, como consecuencia de un proceso penal, surgen fuertes indicios en materia de responsabilidad penal y la Corte Suprema de Justicia, como la máxima expresión del sistema de justicia penal, le solicita al Parlamento que se realice
un juicio político que signifique el antejuicio a los efectos de que le puedan levantar al presidente de la República la inmunidad que es inherente a lo que está establecido en la Constitución, deje de tener esa protección que significa la inmunidad y el Parlamento considere que efectivamente el presidente de la República puede ser juzgado en el fuero penal, en la Corte Suprema, por un tema de responsabilidad penal que es muy distinta al tema de la responsabilidad política. Como vuelvo a repetir, sucede con bastante frecuencia de que se tergiversan los conceptos de la responsabilidad penal y la responsabilidad política, porque muchos políticos en esos niveles del ejercicio de la función pública argumentan como un medio de defensa frente a hechos que acarrean responsabilidades penales, que se trata de una persecución política, y evidentemente eso se presta a una serie de presiones, tergiversaciones que desnaturalizan la función propia del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, que es verificar y constatar a través de un proceso, un juicio justo, que el presidente de la República, una vez que se le ha levantado la inmunidad y eventualmente una vez que hubiera sido inhabilitado para el ejercicio de la función pública por una mayoría parlamentaria, entonces el fuero penal, la Corte Suprema, tendrá que resolver si efectivamente al margen de la inhabilitación también existiría responsabilidad penal por hechos concretos que están tipificados como delitos en el Código Penal. Bien, muchas gracias, señor Luis Lamas Puccio, abogado penalista. Gracias por la información técnica y por las precisiones que nos ha podido brindar el día de hoy. Muchas gracias y buenas noches.